Buenas, saludos. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Les prometí que iba a hacer un video para ayudarlos a orientarlos en la tarea. Estuve esperando más preguntas, más consultas para aclararlas también en el video, pero en realidad no tuve tantas consultas. Entonces, bueno, voy a orientarme con el chat de ayer y con poquitas consultas que hicieron. A ver, espero que pongan atención a estas observaciones eh, para, espero que ya hayan por lo menos escrito bastante de la tarea. Siempre mi recomendación es que escriban el proyecto, en este caso es el proyecto 2, que escriban el proyecto y después entonces comienzan el proceso de revisión con la rúbrica a la par. Ustedes tienen la rúbrica y van viendo si cumplen con todo lo de la rúbrica. Y las dudas, ustedes dicen, pero no estoy seguro, segura, si es este aspecto o es este otro. Entonces, es óptimo ya en ese proceso que ustedes dicen, como no estoy segura, voy a hacer una consulta o voy a ver realmente cómo resuelvo esta parte que no estoy tan seguro o segura de cómo contestar. Eso les ayuda mucho, pero está bien, vamos en general a ayudarlos en algunos aspectos de este texto, de este segundo proyecto. Les recuerdo que este segundo proyecto tiene más puntaje, por lo tanto, en una parte, pues sí, es de más cuidado, deben tomar todavía más cuidado porque es más puntaje el que está en juego. Pero también es una oportunidad porque aquí pueden obtener más puntos de los que ya han obtenido. Y también les recuerdo, si ustedes han entregado el proyecto 1 y la tarea, ya tienen un porcentaje por eso, a menos que haya sido realmente muy, muy bajo, pero pocos estudiantes están con niveles muy, muy, muy bajos en ambos proyectos. Entonces, ya tienen un puntaje, una parte del puntaje, aunque no sea demasiado alto. Se esfuerzan en este último y pueden perfectamente aprobar el curso. No se sientan como que ya no vale la pena, no entiendo. No. Primero no digan no entiendo, sino no han hecho el intento. Es muy importante. A veces ustedes dicen, es que no entiendo nada. No, normalmente uno no entiende una parte o no entiende cómo enfrentarse a una pregunta, pero no es que no entienda nada si estudiaron el texto, si leyeron las narraciones. Recuerden, no es mi intención regañar a nadie. Es mi estilo. Usualmente yo, sobre todo en el trabajo, soy más seria, entonces parece que estoy regañando, pero no es mi idea. Es ayudarlos y también para que ustedes se den cuenta cuáles aspectos son muy importantes. Voy a hacerlo en orden. Voy a tratar de que no sea demasiado largo para que lo escuchen con cuidado, porque a veces no leen las indicaciones y tampoco tal vez escuchen todo el video. Al final voy a hacer dos observaciones, creo que son dos observaciones generales sobre eh, observaciones generales, pero voy con esto. Vamos a ver, la primera pregunta dice que, bueno, siempre obviamente tenemos los mismos textos. Dice, y la lectura del capítulo primero de la novela de Cachaza. Tenía la duda de un estudiante que me escribió que por qué el capítulo primero si estábamos en el capítulo 3. Este capítulo primero es del texto de Cachaza, que está en el capítulo 3 del texto de entidades literarias. Es diferente, ¿verdad? Ustedes no tienen la transcripción total del el libro de Cachaza, solamente tienen el primer capítulo del libro de Cachaza para uno de los temas que se desarrollan en el capítulo 3 del texto Identidades Literarias. Bien, entonces nos centramos
en que dice, voy literalmente para ir punto por punto, dice, transcriba dos, bueno, en la parte B transcriba, vamos a ver. Dice, criterio de calificación, definición con sus propias palabras. Recuerdo, es cómo ustedes tienen que definir con su estilo. No se piden opiniones personales. No es que yo pienso, yo creo, nosotros creemos, nosotros pensamos. No, no son opiniones. Entonces no lo mezclen con lo que, con lo que está de moda, con lo que con frases eslogan que escuchamos en cada momento. No, es de la teoría cómo ustedes con su estilo de escritura explican eso. No copien. Les aconsejo que no escriban aquí, en este primer aspecto, una cita, porque entonces algunos lo que hacen es que es una copia total. Algunos, bueno, ahí sí reconozco una cosa, la honestidad, que ponen hasta la página donde lo pusieron, pero igual forma, buena la honestidad, pero con una cita textual no van a responder la pregunta, van a tener cero, porque se les está pidiendo que ustedes expliquen, no lo que entendieron. Algunas veces se malinterpreta que es, es que yo entendí eso. No, no, no. Si usted entendió mal, yo le tengo que poner puntos porque usted entendió mal y eso fue lo que explicó. No, no. O sea, usted lee de eso que leyó sin poner cita textual en la primera parte para la explicación de la parte teórica. Usted explica qué corresponde a eso con su estilo de escritura en forma concreta, clara, y no copien trozos del libro porque es más peligroso que se pierdan y que quieran copiar más y no va a funcionar. Entonces, lo primero es que ustedes tienen que explicar el concepto de identidad marginal. ¿Qué es identidad marginal? La identidad marginal tiene que ver con quiénes son los marginados. En el capítulo 3 se habla de muchos tipos de marginados. Por favor, no vamos a los marginados de la zona atlántica. Eso fue en el capítulo 2. No estamos en el capítulo 2, estamos en el capítulo 3 ahora. Y se habla mucho de muchos marginados, de muchos grupos, pero sobre todo los marginados que se encuentran en las ciudades. ¿Cuáles son los marginados en las ciudades? El texto hace hincapié en eso. Marginados en las ciudades son alcohólicos, drogadictos, homosexuales, lesbianas, indigentes, personas sumamente pobres, bueno, indigentes, que tienen que vivir en la calle porque no tienen otra oportunidad. Hay muchos marginados. También las personas que son dementes, el caso de que se nos presenta en el texto de Cachaza, las personas que llamamos que están locas, las personas con problemas mentales. Esos también son marginados porque la sociedad no los acepta y ellos no pueden valerse por sí mismos, no pueden desempeñar un trabajo, hay problemas de relación con familia. Esas personas las hacemos a un lado, no las invitamos a una fiesta, no las queremos en la casa, decimos que, ay, no, es que es un familiar lejano, sobre todo en el pasado. Ahora, poco a poco, muy poco a poco, estamos aceptando que esas personas son parte de nuestra vida, que incluso podríamos llegar a ser nosotros también. La idea es no ser parte de eso. Pero, bueno, esas personas marginadas existen, son seres humanos y la sociedad a la que pertenecemos también tiene responsabilidad sobre ellos y nosotros también. Y ustedes tienen responsabilidad también sobre ellos y especialmente como futuros profesionales, desde la perspectiva de sus
profesiones. Ellos también merecen que se les tome en cuenta para la solución de problemas de una comunidad, porque son seres humanos, son seres vivos que merecen el respeto de toda una comunidad. Entonces, el libro hace mucho hincapié en esto. Entonces, ustedes deberán definir, primero que nada, vamos a ver, vamos, uh, explique el concepto de identidad marginal y su relación con la violencia en el espacio marginal. Ustedes tienen un capítulo de televisión que habla de, de la violencia. Ahí está desarrollado y se habla de 3 tipos de violencia. La violencia en general, que incluye la violencia física, la violencia sexual, la violencia emocional, la violencia psicológica. Después viene la violencia simbólica. La simbólica tiene que ver con las palabras, con lo que se dice. Cuando una persona dice, ay, sí, pero es que ella no, esa mujer es hermosa, por decir que es gordita. Bueno, ya ahí hay violencia. Por decir que, sí, pero es que ella es morena. Bueno, ya ahí hay violencia. Sí, pero es que los rasgos que tiene son, bueno, o por el contrario, por decir en un grupo, sí, pero es que ella es demasiado blanca. Bueno, ya más bien como algo, un aspecto negativo. Entonces, desde esa perspectiva es que van a ver la violencia. Bueno, y falta la violencia estructural. La violencia estructural tiene que ver con leyes, con la arquitectura. Es decir, la sociedad tiene una estructura que violenta a los diferentes grupos humanos. Porque hemos avanzado, pero no totalmente, porque hay rampas para las personas que tienen una discapacidad tal vez permanente o tal vez temporal, porque a todos nos puede pasar que nos quebremos una pierna, que nos demos un golpe y que no podamos subir una grada, por ejemplo. Entonces, eso es un tipo de violencia. Las leyes que no toman en cuenta a ciertos grupos de la sociedad o no reconocen la necesidad de, de revisar ciertos aspectos que por sus diferencias merecerían ciertos, bueno, no privilegios, pero sí situaciones que ayuden a igualarlos al resto de la sociedad que no tenga X situación. Entonces, un ejemplo bueno de eso son las leyes que no siempre ayudan a las personas que son diferentes. La arquitectura es otra situación con respecto a ese tema. Bien, entonces ustedes van a tener que relacionar la violencia en el espacio marginal. En este caso, bueno, eso es en forma general. ¿Cuál es el espacio de un indigente? Cómo hay violencia en la calle, en la acera, en los cartones, contra una persona indigente, contra un drogadicto. Un hospital psiquiátrico, ese espacio físico, qué tan violento es o de qué manera violenta a una persona enferma mental. Tienen que ir relacionando temas. Este proyecto 2 es más exigente porque ya es el tercer proyecto, entonces va aumentando tanto porque tiene más puntaje como porque se supone que ustedes van desarrollando cada vez más habilidades de comprensión de lectura y de análisis. Entonces, una vez que desarrollan estos aspectos, como un hospital psiquiátrico, que una persona permanezca mucho tiempo en un hospital psiquiátrico, como violenta a ese enfermo. La estructura, el lugar donde está, las condiciones en las que se encuentra es parte de ese espacio marginal.
ustedes van a hablarlo en forma general, pero al escoger las citas, van a tener que escribir 2 citas, uno por cada tema, uno para la identidad marginal y otro para la violencia en el espacio marginal. Por favor, les recuerdo, estas citas deben tener relación con estos 2 temas. De una vez les doy un ejemplo. No vayan a poner un ejemplo sobre las enfermeras o los médicos cuando estamos hablando de los marginados aquí, son los enfermos mentales. Entonces no escojan de un texto que tiene un montón de ejemplos sobre diferentes personalidades de enfermos mentales que están en el hospital psiquiátrico y escogen precisamente los que no se refieren a esos personajes marginados. Es que lo que quiero es que ustedes también razonen. O sea, ¿cuáles son las citas ideales? Bueno, obviamente las que verifican los temas que se desarrollaron en esos conceptos que se les pidió. Recuerden que son citas cortas, de menos de 40 palabras. Pero, por ejemplo, escribir, denle sopa, o sea, denle sopa, esa cita. O sea, ¿qué va a ejemplificar eso? No puede ejemplificar otras cosas, pero no esos 2 temas que ustedes están desarrollando. ¿Dónde está ahí en esa cita reflejada la violencia? Además, una cita corta es de menos de 40 palabras, pero 3 palabras difícilmente van a ejemplificar temas como los que se les pidió desarrollar en la parte A de la primera pregunta. Es para ayudarlos, para que ustedes vayan poco a poco comprendiendo cuando se les da una tarea o un proyecto. Bueno, pero ¿cómo debo responder? Bueno, tengo que guiarme por varios aspectos, sobre todo por concentrarme en lo que se me está pidiendo. Y si es la parte B de la misma pregunta, pues debe tener relación, más si son citas textuales, ¿verdad? Voy con la pregunta 2. La pregunta 2 dice, es de identidades artificiales. Hago énfasis. Cambiamos de pregunta. Ahora no van a seguir hablando de violencia. Ahora no van a seguir hablando de marginados. Porque lo han hecho en el proyecto 1 y en la tarea. Que se les pregunta un tema y siguen respondiendo todas las preguntas con el mismo tema. No, no, no. Aquí vamos a cambiar de tema. Por lo tanto, olvídense de marginalidad y olvídense de violencia. Ese fue el tema de la pregunta 1. Tampoco estamos hablando de cachaza, estamos cambiando de texto. Entonces, voy con la pregunta 2. Dice la pregunta, aquí se llama parte 2. A partir de la teoría, bueno, de Mondol siempre, defina con sus propias palabras las ideas de cosificación e instrumentalización del otro. De esto sí he tenido algunas preguntas. El tema está desarrollado en el libro de texto de identidad literaria, en la parte teórica de Mondol. Ustedes leen la teoría, no van a escribir citas textuales, sino que explican. Las citas textuales vienen en la parte B de esta misma pregunta, que también tienen que poner una cita textual por cada uno de estos temas. Entonces, esta temática en realidad no está, si aquí vamos con el texto para las citas textuales es Caballo Blanco Inc. Por favor, en Caballo Blanco Inc., en la teoría, no están desarrollados exactamente esos temas. Más bien la cosificación y la instrumentalización están desarrollados para más relacionados con el tema anonimática. Aquí lo que se les está pidiendo en realidad es que ustedes puedan aplicar una temática que en el texto se aplicó a Anonymatic, ustedes desarrollen la habilidad de aplicar esa temática en otro texto. Eso, digamos, es un punto focal de lo que se espera de ustedes. Entonces, el tema
de la cosificación es cómo se convierte el personaje de la obra. Bueno, todavía no estamos con las citas textuales en la siguiente parte de esta pregunta. ¿Por qué la cosificación? Bueno, la cosificación es hacer al ser humano, convertir al ser humano en una cosa, un producto, algo que sea válido para usar, algo que sea un artículo hasta de venta. ¿Cómo se explica, cómo explica Mondó la cosificación, pero cómo la van a aplicar ustedes en Caballo Blanco Inc., por ejemplo? Y la instrumentalización. La instrumentalización es para qué sirve el otro, cuál es el, en uno es el objeto, en qué se convierte, pero qué produce ese objeto. Es el instrumento para. Entonces, por ejemplo, ahí Mondó les explica que en el caso de Caballo Blanco, bueno, esta mujer deja de ser un pañito de lágrimas. Es un ejemplo, no es el único en el texto. Deja de ser, ella dice, yo ya no soy pañito de lágrimas. Es decir, ya yo no soy una cosa. Recuerden que la imagen de no ser pañito de lágrimas viene con una relación de que la mujer es la abandonada, no es la que abandona. Y lo vemos ahora claramente. Vemos que cuando la mujer abandona llora sola y va con las amigas y con la familia llora, oh, mi marido me dejó, mi novio, lo que sea. Ella llora en su casa, tiene que ver cómo va a salir adelante con su familia, pero el hombre no es el abandonado. Y lo que vemos que el hombre cuando es abandonado mata a la mujer, ¿verdad? En los casos extremos, pero muchas veces se da eso. Porque socialmente, culturalmente, y no es solamente en Costa Rica, es parte de un universo machista. Y el machismo, recuerden, el machismo es de hombres y de mujeres, no es un asunto de solamente hombres, es de hombres y mujeres. Entonces la solución está en ambos, tanto en hombres como en las mujeres. Entonces, aquí la imagen que tenemos es, ella es la que abandona, no es la abandonada. Ella ya no permite que sea ella la que va a hacer un mar de lágrimas porque mi marido, porque mi esposo, mi novio, quien sea, me abandonó. Ella es la que sale, cierra la puerta y se va a un bar, que es un espacio que ha sido típicamente masculino. Y ella llega ahí muy empoderada, muy contenta porque ella transgrede, entra, se apodera del espacio masculino. Pero vean que ella se supone que deja de ser el pañito de lágrima, es decir, no se permite ser un objeto de uso. Pero llega al bar y ¿qué es en el bar si no es un objeto de uso? Es una cosa también. ¿Por qué? Porque entretiene a los hombres, llama la atención de los hombres y más, hasta gratis. Hace que el bar se llene, significa que, porque dice, el bar está tan lleno que tuvieron que cerrar las puertas. Ella atrae clientes para que el dueño del bar gane mucho con un montón de gente súper borracha. Incluso le regalan licor a ella. Pero ella no deja de ser una cosa. Es un objeto usado para persuadir a los hombres de que tomen más. Entonces, ¿qué está ganando la mujer ahí? Vean cómo la temática que se aplicó en Anonymatic se aplica ahora. Lo que pasa es que aquí entran en juego más aspectos todavía en Caballo Blanco Inc. Tenemos también
Bueno, tenemos a la mujer que ayuda al consumismo, pero ella también consume. Y consume alcohol que no es bueno ni para hombres ni para las mujeres, para nadie. Entonces, y más fácil bajo los efectos del alcohol ser manipulado. Entonces vean que el ser humano, hombres y mujeres, porque también los hombres son manipulados para consumir más alcohol, para consumir, la manipulación se da en las dos direcciones, para hombres y para mujeres. Entonces, tenemos esta visión, pero también la instrumentalización. La mujer en este caso es un instrumento para ganar más dinero, para lograr ganar más dinero. Ella ni siquiera tiene idea de esto. También hay muchos elementos aquí, pero no quiero tomarlos en cuenta todos porque son muchos. Eh, todos los papeles, vean que la mujer, que es un énfasis que se hace en Mondol, cómo la mujer se apropia de, de papeles eminentemente masculinos, va pasando por todos porque, bueno, ella llega a un bar, que un bar es básicamente para un hombre, para que consuma el hombre. Y si una mujer va a bar, porque va por otra razón, ¿verdad? Para buscar una pareja, para, eh, bueno, que también ella va a permitir ciertas cosas que no necesariamente es lo que ella desearía, a menos que esté bajo los efectos del alcohol o bajo una circunstancia muy poderosa que la lleve a esto. Pero es una sociedad que la manipula, la persuade de hacer, la manipula para obtener algo. Pero aquí ocurren muchos papeles. Ella toma muchos papeles masculinos, incluso un papel que todavía para muchos grupos es solamente masculino. ¿Cuál? El de salvador de almas. Porque al final ella termina tratando de convencer, de intentar convencer a los hombres desde el aspecto religioso. Pero ese papel es eminentemente masculino, ¿verdad? Los sacerdotes, por lo menos en la Iglesia Católica y en otras religiones, es de hombres, no es de mujeres. Ella transgrede ese, esa labor masculina y la ejecuta ella. Pero aquí lo que nos interesa es verla a ella como cosa y como instrumento. Tienen mucho material en este texto para desarrollar ese tema, pero les repito, el tema como tal en el texto está más aplicado a anonimato. A ver, y vamos, bueno, y después las citas textuales, que es la parte B, transcriba dos citas textuales cortas de Caballo Blanco para evidenciar cada una de las nociones definidas, cosificación e instrumentalización del otro. Tienen muchos ejemplos en el texto para ejemplificar, pero escojan los ejemplos concretos de ella. No pongan, qué sé yo, que le pasaron, no sé, que le pasaron una cerveza y una cita que se comprenda, que sea entendible, que se pueda relacionar. Porque recuerden que no soy yo la que tengo que comenzar a ver. ¿Y cómo habrá intentado relacionar el estudiante esta cita con esto? No, ustedes me tienen que confirmar a mí que ustedes al escoger esa cita, yo no tengo duda en que sí comprendieron el tema de la cosificación y la instrumentalización. Pero eso es tarea de ustedes, no mía. Bien, vamos con la pregunta 3. La pregunta 3 dice, la tercera parte, aquí no está por preguntas 1, 2 y 3, sino partes. Las identidades futuras en la ciencia ficción costarricense. Dice, a partir de la... define con sus propias palabras el concepto de otredad en la ciencia ficción. Bueno, primero, tienen que tener claro qué es otredad. Otredad es el otro, ¿verdad? El que es diferente a mí. Lo que pasa es que el concepto de otredad es totalmente relativo. ¿Por qué? Porque yo, el nicaragüense, por ejemplo, es el otro para mí. Pero si estamos hablando de América Central, ¿quién es el otro? El otro es el mexicano, el otro es el de América, el de Sudamérica, el otro es el estadounidense, el otro es el europeo.
Entonces, todo depende de que yo tenga muy claro a quién me estoy refiriendo. Y aquí tenemos dos panoramas en la 11ª generación. Es el ser humano y la máquina. Entonces, ¿quién es el otro? El que no es un ser humano, el que no soy yo. En la ciencia ficción, no en la ficcionalidad. La ficcionalidad es una característica de la literatura. Ciencia ficción es un género particular de literatura. En la ciencia ficción, la tecnología es un tema muy importante porque es la relación del ser humano con la tecnología y también porque a través de la tecnología el ser humano se visualiza en mundos diferentes a los que tiene. Se supone que más avanzados de la época en la que esa persona vive. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. En este caso, ustedes deberán hablar del concepto, el concepto de otredad en la ciencia ficción. Entonces, ese robot es el otro. ¿Quién es el otro? ¿Para qué? ¿Quién lo creó? ¿Para qué fue creado? ¿Cuál es el valor? ¿Qué ocurre con el ser humano? Ahí tienen que relacionarlo con esa conceptualización. Y dice después, y el concepto de automatización. ¿Cuál es el valor de la automatización para el ser humano? Ese otro automatizado, ¿qué nos hace ver a nosotros? Porque vean, no es que nos interesen las computadoras y las máquinas más que a nosotros, esa no es la idea. La idea es que cuando uno aleja un objeto, lo puede ver, visualizar muchas veces de mejor manera. Entonces, nos alejamos hacia una sociedad donde casi solamente han sobrevivido los robots antes que el ser humano, pero ¿cómo vemos esa automatización? También podemos verlo y relacionarlo con, bueno, pero y nosotros no nos estamos automatizando, no preferimos estar al lado de un teléfono celular que estará hablando con una persona ahí de frente. Claro, con esa persona nos arriesgamos a que terminemos enamorándonos o terminemos golpeándonos. O por lo menos tal vez alzando un poco la voz. Bueno, vean que es un cuestionamiento, no tenemos que ir a 300 o 1500 años adelante. En realidad, ¿qué ocurre con la automatización? ¿Qué le puede hacer la automatización al ser humano? Según lo que nos explica el texto, ¿cuál es el valor de la tecnología para el ser humano? ¿Cuál es el valor de ver otras perspectivas posibles de vida en la Tierra? Bien, ese es un punto. Y lo otro, vamos a ver. Y luego, en esta también se les pide si, eh, dos citas textuales. Dice una donde se pueda evidenciar el concepto de otredad en relación con la identidad en la 11ª generación. Entonces también a ustedes les puede llamar mucho la atención que diga que hay un robot de 8 patas. Sí, pero eso no nos ejemplifica a nosotros la otredad. Entonces, ¿cómo podemos ver la otredad en el texto? Cita de menos de 40 palabras y no tan corta que sea imposible relacionarla con por lo menos una parte de esta temática. Y lo otro es cita textual corta que evidencia el concepto de automatización en relación con la identidad. Entonces, ¿a qué lleva la automatización y cuál es la relación con el ser humano? Vean que esto no lo podemos dejar de lado. Recuerdo, cita que no sea demasiado corta y no más de 40 palabras, entre comillas,
y con la referencia a la par, por favor, entre paréntesis. Hay varias formas de hacerlo, pero una de ellas es un paréntesis después de que terminen la cita, un paréntesis. El apellido en mayúscula, el primer apellido, no el segundo, López ni Monge, son el primer apellido de los autores. En todo caso, aquí la única posibilidad es Flores o que ustedes pongan Chamú en o Barahona en Flores. Pero no es que no tienen por qué poner a Mondol en ninguna parte porque tienen que estudiar a Mondol para dar las definiciones, pero no lo tienen que poner en las citas. Vamos a ver qué más. Bueno, después de poner el primer apellido, que en este caso sería Flores o Barahona, Dorelia Barahona, Barahona en mayúscula, no con minúscula, coma, el año del texto que ustedes tienen en la mano, muchachos. Bueno, estos textos son más nuevos, pero por ejemplo, si ustedes, bueno, ahí dice 1937 porque la edición, esto no porque es este capítulo 13 de textos más nuevos, pero ¿qué hago yo con un texto antiguo? No, ustedes lo están tomando del texto de Flores y no puede ir, ¿qué puede ser? El más viejo podría ser como del 2012, creo. No puede ir más allá de eso porque es el texto que ustedes tienen en la mano, independientemente de que hayan puesto Flores o Barahona, por ejemplo. Pero es el texto donde ustedes tomaron la cita y no hay mucho. Es de esta última década prácticamente, bueno, de los últimos, del 2010 en adelante. Y ponen una coma y ponen una P, un punto y el número de página donde tomaron la cita y cierran el paréntesis. Si fuera de casualidad que la cita va de una página a otra, entonces ponen pp punto y ponen, qué sé yo, 83-84, por ejemplo, porque no van a escribir una cita tan larga que vaya en 2 páginas, porque eso no se hace, ni en las citas largas tampoco se hace eso, si quieren. Entonces, creo que hasta aquí tenemos claro y guiado. Si tienen alguna otra duda, algo que se me olvidó comentarles, pues me escriben, todavía tienen tiempo. Por favor, el lunes no es un feriado obligatorio. Creo que hay, o sea, definitivamente el lunes a las 11:30 de la noche tienen tiempo para entregar este segundo proyecto. A ver, eso es una cosa. Lo otro que les dije que quería hacerles dos pequeñas observaciones, aprovechar el video. Miren, en general, yo les hago muchas observaciones al final del proyecto o de la tarea, pero les agrego muchas observaciones. A veces no tiene que ver con el trabajo de ustedes, muchachos. Si tienen 4 puntos en la pregunta y yo puse uno, obviamente esas indicaciones no son para ustedes, porque tienen todo el puntaje ahí. Pero yo las escribo porque es como para terminar de aclarar la forma de enfrentarse a la pregunta. A veces falta tal vez un poquito, no tal vez para no reconocerles el puntaje, pero sí falta para que lo dejen claro. Entonces, yo les dejo la observación o les pongo la observación para que ustedes vean qué más y por qué razón esa pregunta lleva esa respuesta, esa dirección en la respuesta. Es más bien para ayudarles. La otra observación es también sobre lo mismo, es que si yo ponga atención a las líneas en rojo, es que lo que está en rojo a veces se me va. El problema es que no sé, nunca he encontrado cómo se borra una vez que uno pone en rojo. A veces, desgraciadamente, se me ha ido y no hay un error, muy pocas veces, pero sí se me ha ido.
y es realmente difícil ver, bueno, pero si yo les pongo rojo sobre la palabra completa, es que la palabra o no va ahí o la palabra no tiene el uso correcto en esa oración. Si yo usualmente trato de señalar exactamente dónde está el error. Si está en la primera parte, le falta la tilde o está en mayúscula y va en minúscula. Esta es una forma que se usa para hacer correcciones. No todo el mundo la usa de esa manera. Es una forma para que ustedes se tomen el trabajo de realmente ver cada observación y decir, bueno, pero esto está señalado, entonces, ¿dónde hay un error aquí? Ah, sí, el diccionario dice que lleva tilde. No, no lleva tilde. Esta palabra no debe ir con mayúscula o debe ir con mayúscula o tiene otro tipo de error. Esa es la razón de este tipo de corrección. Está hecho a propósito. No es por rapidez o por... No, es porque es una forma de que ustedes, si yo solamente les digo, ese es el error, ustedes lo leen, ah, sí hay un error y siguen. Lo más que revisan es si fue que les puse un error de más que no existía. Pero generalmente si ustedes tienen 5 errores, yo les pongo 4. Si tienen 6, les pongo 4 también. Usualmente no les tomo en cuenta todos los errores. Ya cuando tienen 0 es porque realmente hay infinidad de errores ortográficos. Si han ido mejorando, han puesto más atención a la ortografía, un poco menos de personas que no ponen atención en los márgenes, o sea, son justificados, recuerden, eh, pero todavía hay estudiantes que lo hacen. Como no se les está pidiendo eh, opiniones, no debe aparecer nada como a mí me parece, yo creo, nosotros, yo, porque los textos académicos se escriben en tercera persona. Bueno, la bibliografía, revisen para ver cómo es la bibliografía. La bibliografía hasta ahora no ha tenido puntaje. No me he fijado si esta vez va a tener puntaje o no. Tengo que revisar. Pero si hay algo marcado, significa de los que dicen que tienen muy bien la bibliografía. Generalmente es porque el título del libro no está en cursiva, lo han puesto normal, o porque todo lo pusieron en cursiva y además en negrita. Entonces, bueno, eso es un error. O al hacerlo en 2 líneas, resulta que comienzan exactamente igual sin dejar una sangría en la segunda línea. Eso también ahí, pero es un poco difícil de señalarlo, pero les aparece generalmente en la segunda línea una marquita roja. Algo hay, o porque colocaron también, un error muy frecuente es que escribieron en el apellido, el primer apellido, pusieron Monje y pusieron López en lugar de Flores o en lugar de Mondol. En la bibliografía se ponen los 2 libros, no se ponen números de página. Para eso se puso en la referencia de la cita textual, entonces no falta que lo repitan. Es parte. Generalmente, la primera impresión de un libro no se pone. Se pone cuando hay más impresiones o reimpresiones, pero la primera no se pone. Se da por un hecho que si no está es porque están usando la primera impresión. Vamos a ver. Y todavía algunos son los menos que o no ponen San José o Costa Rica, no ponen la ciudad, o ponen UNED y no ponen EUNED, pero esos son los menos, pero para recordar que también hay errorcitos de ese tipo, porque yo se los señalo, a la mayoría se los señalo, que haya algún errorcito ahí en la bibliografía. Poco a poco van a ir haciendo bibliografías correctas. Bueno, espero que les sirvan estas observaciones, cualquier cosa, me escriben al correo de la plataforma, por favor, porque es mi obligación responder a través de la plataforma, no a través de mi correo. Y también en el foro de dudas, les recuerdo,
cerciórense de la respuesta que les di a su consulta en el foro de dudas, pero también revisen lo que los compañeros han consultado, porque así les ayudan las dudas de los compañeros y yo ya se las he resuelto o algunos compañeros han dado sus opiniones, también eso les sirve a ustedes para ayudarse a hacer todavía mejores trabajos. Pero bueno, adelante, ya casi terminamos. Y nada más un poquito de paciencia, todavía no he visto, algunos compañeros me han preguntado ahí sobre dudas que tienen de la calificación de la tarea, pero he estado más concentrada en esto para este proyecto del lunes y entonces, pero yo les voy resolviendo las dudas, tranquilos, no hay ningún problema, pueden hacer todas las consultas que quieran. Bueno, un gusto, espero que comprendan que el curso es útil no solamente para esta materia, sino que el buen uso de la lengua, mejorar la redacción, la interpretación de texto, de lo que se dice y de lo que significa, les ayudará a ustedes también en sus trabajos como futuros profesionales, tanto en las lecturas de ustedes, de sus especialidades, como en el trato y en el desarrollo de sus profesiones con el resto de la gente. Es un interpretar los discursos, es un aprendizaje para todo, no es solamente para este curso de literatura. Es un gusto, espero que puedan aprovechar totalmente lo que se les ha tratado de transmitir y que les vaya muy bien en su futuro profesional. Aunque estén comenzando, todo se inicia por alguna parte y continuamos. Que estén muy bien. Espero calificar excelentes trabajos. Es muy bonito calificar excelentes trabajos. No crean que uno se siente bien teniendo que calificar con bajas notas. Eso no es satisfactorio para nada. Así que espero que les vaya muy bien. Mucha suerte en todo lo que emprendan. Hasta pronto, hasta luego.